Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego hoy viernes, cerrando la semana y como siempre hacemos como un análisis de todo lo acontecido durante esta semana que ha estado, una semana interesantísima, importante. Yo soy Felián Pérez, aquí está Ale Delgado. Ale, ¿qué tal? Buenas noches, Felirán, a ti, a los amigos televidentes. Definitivamente una semana intensa con paros, manifestaciones violentas, quiebra el gobierno de Puerto Rico oficialmente. Sí, es una semana bien intensa, de muchas noticias, y ya se anuncia también que desde un momento a otro se hace público el presupuesto del país. Sí. O sea que está interesante. Arrancamos el juego con nada más y nada menos que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Presidente, ¿cómo está? Bien, Ferdinand, gracias por invitarme, gracias a Alex también y al público que nos observa. Buenas noches a todos. ¿Cómo resume la semana, presidente? Una semana difícil. Una semana intensa, de mucho que hacer en términos de gobierno. La noticia de que Puerto Rico se acoge al título 3 en una parte de la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico, los eventos lamentables de lo que se llamó un paro, que desde mi punto de vista no fue exitoso, no tuvo la convocatoria que ellos plantearon que tendrían. Ciertamente una semana intensa y ahora a la expectativa de lo que será el presupuesto del gobierno, que durante la campaña se habló de un presupuesto base cero, de establecer, ¿verdad?, unas métricas que sean reales, y eso pues conlleva ajustes y conlleva, ¿verdad?, situaciones algo incómodas. ¿A usted como presidente del Senado le han dado algún tipo de información de lo que se le presentó a la Junta como parte del presupuesto? Sí, el plan fiscal, la legislación que hemos estado presentando, todo es complementario con el presupuesto. El documento de presupuesto como tal no se ha entregado todavía, pero en términos generales sí ha habido discusiones de cómo se va a ajustar, en dónde se van a establecer prioridades, de qué manera, ¿verdad?, se pueden hacer los ajustes, procurando mantener los servicios a la ciudadanía y el gobierno operando, ¿verdad?, sin afectar empleos, jornadas, ni servicios básicos y esenciales. El término de quiebra o de capítulo 3 es un tema técnico, complicado. Tratemos de entenderlo, así, de simplificarlo. Lo hemos tratado de hacer durante la semana. Es bien sencillo, dirán. Se trata de que no tienes suficiente dinero para cumplir con las obligaciones, con las deudas. O sea, estás recibiendo menos ingresos, menos rentas, menos recaudos de lo que constituye tus obligaciones a pagar. De eso que se trata. Así que... Pero un juez podría ahora, tan pronto tome control del asunto, podría el juez decir, bueno, Puerto Rico lo que tiene disponible es esta cantidad de dinero, vamos a separar de ese dinero una cantidad para no dejar a la gente desprovista ni de seguridad, ni de salud, ni de temas esenciales, y la otra cantidad de dinero la tiene que empezar a pagar a suplidores, acreedores. Correcto. Por lo tanto, estableciendo un orden de prioridades. Por lo tanto, tendremos menos dinero del que tenemos ahora. Bueno, tendremos el mismo dinero que tenemos, pero con unos controles dirigiendo específicamente hacia dónde se van a destinar los fondos que llegan al gobierno de Puerto Rico. O sea, vamos a tener el mismo dinero, lo que pasa es que con unos tendremos controles. el mismo dinero, pero hoy no se pagan una cantidad de dinero no se le paga a los suplidores, una cantidad de dinero no se le paga a los bonistas. Cuando nos obliguen a pagarle a esa gente, nos quedaríamos con menos recursos para operar el gobierno. Bueno, lo que ocurre es que el título 3 es para aproximadamente 12,000 millones, no es para la totalidad, que son los que están vencidos. Pero viene Cofina por ahí, dicen. Que son los que están vencidos. Y el gobierno pues ha ido desde enero a esta fecha cumpliendo con los suplidores, con los contribuyentes, enviando los reintegros, tratando de estabilizar, ¿verdad?, y crear, ¿verdad?, ese balance que corresponde crear. Así que sí se ha estado cumpliendo con las obligaciones dentro del marco limitado de recursos que hay. Hay una diferencia en eso con el gobierno anterior, que sencillamente no le pagó a nadie y dijo que no le iba a pagar. O sea, aquí ha habido una ley de cumplimiento que se aprobó, se ha ido caminando en esa dirección del cumplimiento, se estuvo negociando con los acreedores, no rindió frutos y entonces pues desembocó en acogerse al título 3. La ciudadanía, creo que su reclamo es válido. En los últimos 12 años aquí se ha impuesto el IBU, impuesto a la foránea, aumento en el CRIM por tiempo determinado, crudita 1, crudita 2, patente nacional, y podemos seguir enumerando. O sea, el gobierno ha recibido más dinero. ¿Cómo que los ingresos no dan? No es un problema realmente de administración, de que se malmaneja esos fondos, y el pueblo lo que reclama es cómo nos van a seguir sacando luego de todo esto que nos han sacado, y se supone que ese dinero era para resolver esos problemas. Déjame aclarar la premisa.
Crudita 1 y Crudita 2 y 3 y 4 fue el gobierno de Alejandro García Padilla. La patente nacional fue Alejandro García Padilla. El aumento del IBU fue Alejandro García Padilla. Y la pretensión del aumento de convertir el IVU en un IVA fue de García Padilla. Así que esos impuestos a los que tú haces referencia fue el gobierno de Alejandro García Padilla. ¿Y los otros? En ¿Hubo participación del PNP? En el caso de Luis Fortuño, se redujeron las contribuciones y los que ganaban 20,000 o menos pagaban cero. Los que ganaban más de 20,000 pagaban 50% menos que en la ocasión anterior. Y los que eran empresas o negocios pagaban 30% menos, aumentando su beneficio si le daban beneficios a sus trabajadores. Por eso en el 2012, Puerto Rico, luego de haber caído, detuvo la caída y entró en terreno positivo en el año 2012. Poco, pero entró en terreno positivo. Así que esos impuestos a los que tú haces referencia son impuestos aprobados por el gobierno de Alejandro García Padilla. Y eso yo quiero también, que quede completamente claro. Y de Fortuño también mencioné. Foránea, CRIM, aumento el impuesto de la foránea no es impuesto al pueblo. Ese es el contraste. Está bien, pero es parte del dinero que corre en la economía. No está bien. Es que no podemos comparar China con botella. Pero es que las empresas una cosa es elevarle el IVU al ciudadano, ponerle una patente nacional al comerciante local, y otra cosa es a las empresas foráneas que no tienen presencia, no crean empleo y solamente hacen negocios en Puerto Rico y se lucran para que aporten. Pero hay una diferencia. Es dinero que entró, ¿dónde está? Es lo que se pregunta la gente. Por eso, pero en nuestro gobierno la economía mejoró. Ese es el dato que yo te estoy dando. O sea, el gobierno estaba solvente. Las amenazas de evaluar el crédito de Puerto Rico desaparecieron bajo la administración de Luis Fortuño. Eso es un hecho irrefutable. Pero fue donde más se cogió prestado también. Tampoco es fueron 17 billones, 18 billones. No, tampoco es cierto. El gobierno de Luis Fortuño, en el caso de carretera y en otras corporaciones que se tuvo que refinanciar la deuda, se tuvo que refinanciar porque el interés al cual habían tomado prestado en la administración anterior era más alto. Entonces ahora quieren acreditarle ese préstamo que se refinanció para bajar los intereses como si hubiese sido un préstamo de Luis Fortuño. Y eso no es verdad. Así que yo, por eso, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para dejarlo completamente claro. Porque yo escucho particularmente al liderato del Partido Popular, cuando no tienen una argumentación, dicen, no, todo el mundo tiene la culpa. Y yo digo que es culpa de todos los populares. O sea, para que quede bien claro. Porque la última administración fue la que provocó el debacle. Pero la premisa de Alex Delgado, que es el planteamiento de Alex, de independientemente de quién haya puesto los impuestos, ese dinero está ahí. Y ustedes heredaron ese dinero y a ustedes tampoco le da. O sea, por más que se sigue recaudando, no da para nadie, ninguno que administra. Tiene que volver a pedir más. Déjame responder la pregunta. ¿Qué se hace? O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué se gasta tanto? Hay menos escuelas, menos maestros, menos empleados públicos. Lo que ocurre es que no es cierto que ellos dejaron el gobierno solvente. O sea, ellos no entregaron un gobierno en quiebra. 1. 2. Al no pagar la deuda, al incumplir con las obligaciones del gobierno, entraron en un default y entraron en unas circunstancias fiscales y presupuestarias que nuestro gobierno de inmediato tuvo que atender en enero y ya están siendo atendidas, al punto que la misma Junta de Control Fiscal que le negó el plan fiscal a Alejandro García Padilla aceptó el nuestro, porque estaba fundamentado sobre bases correctas y certeras. El gobierno pasado de García Padilla no tenía los estados de situación financiera del gobierno de Puerto Rico. Y eso no es la culpa de nadie más que de ellos. Así que el gobierno anterior consumió, gastó y no cumplió con sus obligaciones y ahora se está comenzando a cumplir. Lo que ocurre es que va a tomar un tiempo en lo que se comienza a levantar la credibilidad, en lo que se comienza a identificar los recaudos, se logran eficiencia en los recaudos y se comienza a pagar y a cumplir como corresponde, como hicimos entre el 2009 y el 2012. En el caso del presupuesto, nos hemos debatido aquí cuál va a ser el proceso. El gobernador se lo entregó a la Junta y le da el visto bueno al gobernador del presupuesto y entonces se lo envían ustedes. Ustedes pasaron a un tercer nivel. Digo ustedes, es la Asamblea Legislativa. Antes era un ejecutivo y es un ejecutivo. Ahí está la Junta en el medio. ¿Qué pasa? Si la Junta enviara un presupuesto distinto al que el presidente del Senado quiere aprobar, ¿qué va a pasar? Bueno, el presupuesto no lo aprueba el presidente del Senado. Hay 30 senadores de los tres partidos. Vamos, el Senado. Pero yo quiero ponerlo en perspectiva correcta porque a veces se trata de singularizar, ¿verdad? ¿Está bien? La Constitución de Puerto Rico establece que el Ejecutivo somete a la Asamblea Legislativa el presupuesto, iniciándose los trámites en la Cámara y culminan en el Senado, ¿verdad? Y así es el trámite de la Constitución. Se ha dicho que dentro de los pleitos que van a radicarse por los acreedores y por todas estas circunstancias que ha provocado la insolvencia del gobierno de Puerto Rico, una de las alegaciones es que podrían
plantear que la ley promesa no es constitucional al amparo del gobierno federal. Así que este escenario es más dinámico de lo que uno podría imaginarse. En lo que al Senado se refiere, nosotros habremos de evaluar el presupuesto que someta el gobernador como corresponde y establece nuestro ordenamiento constitucional, independientemente de que le guste o no la Junta. Pero todos sabemos que el presupuesto es una pieza de trabajo donde el legislador cambia, suma, gesta y añade y eso gesta. Eso va a ser así Está bien, pero y si ese cambio, la pregunta es, si ese cambio no goza de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿quién prevalece al final del camino? Bueno, pues yo podría decirte lo siguiente. Porque ese es un escenario real, ¿o no? Pues tú planteas, o tu premisa sugiere, ¿verdad? Como parte del análisis, yo sé que lo hace como parte del análisis. Claro. Que la Asamblea Legislativa pasó a un tercer plano. Pues entonces que la Junta lo apruebe y que no lo sometan a nosotros a ver si tienen presupuesto. O sea, si no tienen el aval de la Asamblea Legislativa, no tienen presupuesto. O sea, la Junta puede decir lo que quiera y pueden pensar lo que quieran, pero tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Lo que se activa el presupuesto pasado, si no hay aprobación. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Bueno, los que entienden que la Junta tiene poderes plenarios, dirían que la Junta podría hacer lo que quiera. Bueno, pues porque lo hagan desde el principio, sí. Si es así, que lo hagan desde el principio y que no consulten la Asamblea Legislativa. Yo estoy convencido de que se somete a la Asamblea Legislativa porque saben que tienen que tener la intervención y la aprobación de la Asamblea Legislativa. De eso yo no tengo la más mínima duda. En el caso de la Junta, ¿usted tiene comunicación con los miembros? Ellos fueron y nos hicieron una visita. Ha habido unas comunicaciones escritas y yo no tengo ningún problema en tener comunicación con ellos, ¿verdad? Pero una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad de cada cual. Y a mí me eligió el pueblo de Puerto Rico, y al igual que todos los senadores que están allí, excepto los que entraron por ley de minoría, todos los demás fueron electos por voto directo del pueblo. Así que nosotros nos debemos al pueblo, no a la Junta. Y si tuviéramos que confrontar la Junta, lo haríamos. Y al juez que atienda el caso de la reestructuración también, si fuera necesario. El juez que atienda el caso, que es una pregunta muy importante, va a establecer, como decía Ferdinand, unas prioridades, ¿verdad? De lo que se tiene, a dónde vamos a ir destinando para cada pago. Yo apuesto a que va a haber razonabilidad y sensatez, ¿verdad? En ese ejercicio. Yo no creo que nadie vaya a tomar una decisión de dejar, por ejemplo, a los sectores menos afortunados económicamente desprovistos de servicios, ¿verdad? O del gobierno desprovisto de dinero para operar. Me tengo que ir, pero en lo que tiene que ver con lo que es el 938 y los recortes a los beneficios marginales que tenían los empleados públicos, esos son ese escenario que vivió un momento determinado, todos estos convenios colectivos, es definitivamente parte del pasado. Se nos fue la mano como pueblo negociando en un momento determinado convenios colectivos en Puerto Rico. O sea, realmente hay corporaciones públicas aquí que se les fue la mano en la negociación. Cuando usted pasa juicio sobre eso. Déjame decirte lo siguiente, mira. Perdóneme, porque muchos analistas, economistas plantean que uno de los problemas principales del país, a muchas veces se le echa la culpa al político, pero se olvida la negociación colectiva en la agencia, que es la que se chupa gran parte del dinero del pueblo de Puerto Rico. Y muchos analistas le echan culpa a los políticos, pero tienen guiso con los políticos, que también eso hay que decirlo, ¿verdad? Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, mira, el proyecto de la Cámara 938 llegó al Senado y a la Cámara eliminando prácticamente la totalidad de los beneficios marginales. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? Lo suavizó, uniformó lo que eran las vacaciones, ¿verdad? No tan solo a lo interno del gobierno, sino también dándole alguna similitud con lo que es la empresa privada. En los otros beneficios, por ejemplo, como es el plan médico, pues se dio un espacio para ajustar eso sobre la marcha en la consideración del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, porque las aseguradoras ante este escenario van a tener que examinar sus tarifas y reducirlas también. Así que esto va a ser un ejercicio del gobierno, de la empresa privada, de los trabajadores y de todo. Esta semana hubo disturbios, el pasado lunes todos sabemos lo que pasó, hubo arrestos. Sin embargo, ahora trasciende que no se sabe ni qué policía fue el que arrestó a quién para llevar los casos al tribunal. ¿Se están cayendo los casos? Bueno, lo que yo he visto en la prensa es que han determinado causas en muchos de ellos, algunos verdaderamente, algunos hasta con récord criminal previo, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto. Uno que otro quizás no prevalezca como siempre. ¿Satisfecho con la labor de la superintendente? Yo creo, Alex, que muchas de las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en el paro, pudieron evitarse. Por ejemplo, la alcaldesa de San Juan, ¿por qué no activó la policía municipal? Yo creo que Carmen Yulín incitó a la violencia
provocó circunstancias para que no hubiera orden, porque la policía municipal, allí en la Rupert hay un cuartel, ella pudo haber ubicado a la policía municipal, no para que intervinieran, no para que arrestaran, sencillamente para custodiar el perímetro, para que no le dañaran la propiedad a los comerciantes que le pagan patentes y arbitros al municipio, para que no afectaran la paz de los residentes de esa área por donde marchó el grupo ese que marchó por razón del paro nacional y los visitantes que iban a la ciudad capital. Así que ella fue sumamente irresponsable. ¿Volvería usted a participar en alguna actividad cerca de la Universidad de Puerto Rico? Pues claro que sí. ¿No temió por su vida? No. ¿Volvería? Pues seguro que sí, yo no tengo por qué. O sea, yo escucho a los que hablan de libertades diciendo que otra gente no puede tenerla. ¿De cuándo acá ellos son dueños de Río Piedras? No, yo voy a Río Piedras todas las veces que yo quiera y cuando yo quiera. Presidente, ¿se está repensando lo del plebiscito? ¿Hay posibilidad de que lo suspendan? No, se oye de que entre ustedes hay una conversación. Entre ustedes... El plebiscito va a ser el 11 de junio. Vota bajo el triángulo. Pero se escucha que hay preocupaciones Pero yo te estoy diciendo en que el no. grupo interno y que haya gente planteando, mira, tú sabes, en tiempo de... Donde yo sé que hay preocupación en el Partido Popular porque convocaron una asamblea y no le fue la gente. Allí sí que están preocupados y no saben, y que ahora quieren votar a... Va el 11 de junio. Va. Y le invito al pueblo a que vote, participe masivamente. Seguimos hablando, presidente. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, venimos rápido. Muy bien.